Saludos amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a su programa Ahora Matinal, todos los días a las 7 de la mañana por este mismo canal. Hoy es jueves 21 de agosto, nos acompaña como siempre, ¿verdad? Miguel Gil, y para ofrecerle a ustedes los análisis puntuales de las principales noticias del país. Y fíjense ustedes, señores, nosotros hemos venido abogando aquí insistentemente en Ahora Matinal para que el gobierno destine más recursos a la inversión pública. Nosotros decíamos que el gobierno puede hacer su mejor gestión en todos los órdenes. Puede independizar la justicia, puede emitir leyes buenas y nobles para el país, puede hacer cualquier cosa, pero si al final el balance de la gente y la percepción es de que el gobierno no ha hecho las obras públicas suficientes, entonces la evaluación que va a tener no es la mejor. Porque aquí nos hemos acostumbrado a comparar los gobiernos por las obras que hagan. Y es lógico que sea así, porque este es un país donde todavía está casi todo por hacer. Todavía nosotros necesitamos muchas carreteras, Miguel. Necesitamos muchos hospitales, necesitamos escuelas. Fíjense el déficit de aulas que hay ahora para el inicio del año escolar. Aquí necesitamos todavía aeropuertos en las provincias. Necesitamos puertos para recibir turistas. Entonces, el gobierno parece que no escuchó, Miguel. No escuchó ese clamor que veníamos haciendo por aquí, por Ahora Matinal. Y acaba de reformular el presupuesto complementario de este año. Lo han modificado para destinar partidas importantes a la construcción de obras públicas. 39,000 millones de pesos va a destinar el gobierno de aquí a diciembre para hacer obras. Y eso nosotros tenemos que celebrarlo, porque y una de las virtudes que nosotros hemos reconocido en el gobierno actual de Luis Abinader es que escucha y rectifica sin ningún temor. Rectifica, echa para atrás cuando se da cuenta de que no lo está haciendo de la manera más adecuada. De manera que ahí está reformulado el presupuesto. Esos 39,000 millones de pesos más podrían servir para terminar las obras que están inconclusas. Sí. Y también para iniciar otras que hacen falta, como esa que señalé, el asunto de la construcción de más aulas. Sí, así es, así es. Pero además las obras es lo que se ve. Lo otro se percibe y se puede sentir. Pero lo que la gente ve, lo que es la construcción de obras y los precios de los productos básicos, son las cosas que se llevan gobiernos, son las cosas que llevan gobiernos. Sí. Fíjate tú que en el 2004, cuando Hipólito Mejía, eso fue lo que se lo llevó. Incluso los primeros 2 años de Hipólito Mejía fueron muy buenos. No sé si tú recuerdas, ¿verdad? Sí. Y había crisis internacional. Porque recuerda que con el derrumbe de las Torres Gemelas en el 2001, se produjo una disminución del turismo a nivel mundial, que es una de nuestras principales fuentes. Sin embargo, aún así, él acometió muchos acueductos, muchas pequeñas obras que movieron la economía. Pero ¿cuándo vino el problema? Bueno, cuando vino la crisis bancaria, que disparó los precios, ¿verdad? Y ya sabemos historia. Y fíjate tú, volviendo a la reformulación del presupuesto que hizo el presidente, se está demostrando que las cosas cuando se quieren hacer, se pueden hacer. Porque este aumento del gasto de capital no implica nuevos préstamos. Es decir, ha habido un déficit presupuestario en el país, ¿verdad? Lo cual ha requerido que el gobierno vaya al endeudamiento permanentemente. Sin embargo, ahora lo que ha hecho el gobierno es tomar partidas que no habían sido ejecutadas en presupuestos anteriores. Porque tú sabes que hay instituciones que tú le pones una cantidad determinada de dinero y no lo gastas. Sí, muchas veces por ineficiencia, muchas veces por burocracia, otras no ejecuta el presupuesto que se le pone. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Buscó todas esas partidas que no se han ejecutado en las diferentes instituciones, la agrupó y la va a destinar al gasto público, sin tener que aumentar la deuda externa.
del país, No, pero el manteniendo los déficit presupuestos. se va a aumentar, el déficit Bueno, fiscal, el 0,47%, o sea, Sí, menos de un 0,5%. El déficit fiscal, porque esas partidas que no se ejecutaban se van a gastar ahora. Es por eso. No, yo comprendo, pero que lo que se había proyectado como déficit para el año era un 3%. Ahora va a ser 3,47%. Claro, como tú dices, o sea, no es que hay nuevo préstamo, sino que se va a gastar todo lo que se presupuestó. que en cierto modo está dentro de los parámetros, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que parece que a ti, a mucha gente quizás, pero a ti que me consta que has estado luchando con eso, desde aquí y desde la Z donde tú trabajas, de que se aumente la inversión pública, parece que lo escucharon ustedes. Sí. Y el mismo gobierno, creo que en el primer semestre de este año, el PIB apenas creció un 2,4%, según vi ahí datos ahora. Sí. O sea que estamos hablando de una caída realmente sensible. Cuando el promedio de del crecimiento que hemos tenido tradicionalmente es de 5%. Sí. De manera que hay que aplaudir eso. Lo importante ahora es que se apliquen en las cosas que van a mover la economía realmente. Sí. Porque tú puedes invertir en muchas cosas. Desde remodelar el Faro a Colón. Las obras van los recursos, los 39.000 millones de pesos, van destinados al Ministerio de Obras Públicas. Sí, claro. Ministerio de Obras No, Públicas. y ahora con Al Instituto de Agua Potable, al INAPA. eso es importante. Sí. Al Ministerio de Vivienda. Es decir, que es construcciones. Construcción de obras. Sí, yo creo que eso es una decisión importante. Incluso, yo creo que hasta si se hubiera endeudado un poco más, como tú mismo decías, es justificable. Porque se endeudan por muchísimas otras cosas que no tienen efectos reproductivos. Sí, porque mira qué pasa, Miguel. El endeudamiento es negativo cuando tú lo utilizas para cosas que no reproducen riqueza. Sí. Por ejemplo, aquí se está usando mucho el endeudamiento para cubrir el déficit fiscal de gasto corriente. Para pagar intereses de deudas ya contraídas. Y eso ahí es que perjudicial. Pero si tú tomas un préstamo para dedicarlo a hacer una carretera, los caminos vecinales que van a facilitar que los productos agrícolas del campo vayan a los mercados, entonces ese es un préstamo favorable porque produce riqueza. Le produce riqueza a los productores agrícolas, que ya van a tener mayores ganancias. Le produce riqueza a la comunidad, que ya va a tener acceso a su casa y a sus trabajos de manera más expedita. Y le produce riqueza al país. Entonces, esos son préstamos favorables, que si se toman, no hay problema. Así es. Claro, dentro de la prudencia necesaria, tomando en cuenta que el país tenga la capacidad de pago. En ese mismo orden, y quizá en ese mismo sentido, yo recuerdo que Jacobo Magluta es presidente dominicano por 40 días, pero fue presidente. Sí. He ido caramba de tiempo. Yo recuerdo que él llegaba a plantear que hasta los pesos inorgánicos, claramente inorgánicos, Sí. se justificaban, decía él, ese era su criterio. Sí. Si era para invertirlo en la agricultura, en áreas reproductivas. Sí, porque de inorgánico podía convertirse, claro, en orgánico, dejando una estela clara de inflación. Lo que ha pasado con la deuda, fíjate, ¿por qué el Producto Interno de la República Dominicana crece consistentemente? La deuda tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú le inyectas recursos a la economía, en esa medida se manifiesta en el crecimiento. Claro. Pero las obras de Odebrecht, por ejemplo, incluyendo Punta Catalina, ¿con qué se hizo? ¿Con ahorro interno? Sí. Bueno, una parte importante de ahorro interno. Sí, pero esperando los préstamos para luego reembolsarlos. Sí. Realmente porque el país no tiene ahorro. No, se emitieron bonos, porque ahora la modalidad de los préstamos no solamente es a través de los bancos, sino también en la emisión de bonos a la bolsa de valores. Sí, claro, es decir, el gobierno emite bonos y lo pone en la bolsa internacional, entonces la gente lo adquiere, inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales. Y el gobierno recibe el dinero fresco. Es un endeudamiento como quiera. Es un endeudamiento como fuera del país. Es así. Ahora, el asunto, yo creo, Héctor, que si uno reflexiona sobre el tema del endeudamiento externo y eterno de nuestro país, y uno dice, caramba, pero ¿y qué va a ser del mundo?
Porque nosotros somos nosotros un país del tercer mundo, pobre, pequeño. Estados Unidos tiene un endeudamiento externo, Héctor, del 127% de su PIB. Sí. ¿Cuánto es el de aquí respecto al PIB, el endeudamiento? Bueno, 40 por ahí, ¿qué coño? 50. aquí va alto, sí, yo creo que un 30 o 40. Sí, sí. Bueno, porque Estados Unidos tiene una deuda externa, 127%, o sea, se pasa del total de la porción de bienes y servicios. Y tú me dirías, bueno, pero... Estados Unidos tiene una particularidad, ¿sabes? Que ellos son los que emiten la moneda del mundo. Claro está, claro Nosotros está. no podemos, porque tú mencionaste a Jacobo Magluta. Cuando Jacobo dijo eso, del dinero inorgánico, el país tenía todavía la capacidad de emitir pesos sin que tuviera respaldo. Ya no puede. Sí, sí. No puede hacerlo porque el respaldo de la moneda nacional, del peso, es el dólar. Entonces, el Banco Central solamente tiene facultad de emitir pesos cuando le entra dólar. Sí, claro. Cada vez que le entra un dólar, por ejemplo, por remesa, por turismo o por la vida de las exportaciones, por ese dólar entonces puede emitir el cambio, que son 60, 62, creo que está la tasa. Pero cuando yo hablo de Estados Unidos me refiero a que tampoco tiene capacidad de ahorro interno el Estado para afrontar todas las necesidades. Fíjate que ahora, una de las cosas que Trump prometió era que en esta gestión de gobierno iba a cometer un amplio programa de construcción y remodelación de puentes, carreteras. No lo ha podido hacer. Y no ha podido hacerla. No. Es decir, aún una potencia... Digo, no ha podido comenzarla, porque recuérdate que lo que tiene son como 6 meses. Sí, sí, claro, obviamente que sí. De modo, pero quiero significar es, y no para justificar nuestra situación, no, puede mejorar muchísimo, pero que hasta el endeudamiento es un fenómeno mundial. No, ¿Y eso por qué? Porque son malos todos los gobiernos, endeudan, porque les gusta, no. Es que hay un problema de acumulación de riqueza en pocas manos. Porque tú me dirías, ¿a quién le debe Estados Unidos? Sí, es la mayor potencia económica del mundo. Y está endeudado hasta la coronilla. No, el endeudamiento es el instrumento moderno de financiamiento que se utiliza. Lo utilizan los países y también lo utiliza la gente. Por ejemplo, tú no podrías vivir ahora en el mundo de hoy sin una tarjeta de crédito. Claro. Que es una forma de tú endeudarte por adelantado, es decir, tener recursos por adelantado para pagarlo a plazos. Sí, pero a lo que yo me quiero referir, Héctor, lo que quiero dejar dicho es que esa deuda que la tiene todo el planeta, comenzando por la principal potencia económica del planeta, que es Estados Unidos, y debe más que el total de su producción de bienes y servicios, que eso tiene una aplicación. Porque tú te vas a preguntar, pero entonces ¿a quién le debe? ¿Quiénes son los acreedores? Si hasta Estados Unidos debe... Bueno, China es el principal acreedor. No, Japón. China y Japón. Sí, pero lo que me refiero es que ¿a quién le debe? Sí. A capitalistas que son los dueños de los grandes bancos, de los grandes fondos de inversiones. ¿Entiendes esto? Sí, claro. Entonces, es un problema entonces de distribución de la riqueza del mundo que se está concentrando en pocas manos. En 4 o 5 grandes familias en Estados Unidos que son los dueños de la banca y de todo lo que genera dinero. Mira, por eso se requiere, y esa es mi inquietud, un nuevo orden mundial. Correcto. Que establezca cierto equilibrio para que el planeta pueda sostenerse en el tiempo. Mira, Miguel, ¿vamos a la pausa o vamos a continuar? No, yo creo que ya estamos en tiempo. Sí, Vamos a la pausa y volvemos con otro tema.